Bueno, muy buenos días. Eh, bueno, espero que se encuentren muy bien a los que están conectados. Hoy tenemos, bueno, una charla que es a mí me gusta mucho porque habla acerca del uso racional de medicamentos y el uso adecuado de medicamentos. Eh, Cualquier duda, pues, que tengan en el transcurso de la charla, pues, no duden en hacer las consultas, ¿verdad? Que podemos hacerlas al final. Mi nombre es Laura Humansor, yo soy farmacéutica aquí del Hospital Nacional de Geriatría y bueno, pues soy parte de un equipo, ¿verdad? Que trata pues, de ayudar y de concientizar a los pacientes acerca del uso adecuado y racional de medicamentos. Ok, bueno, vamos a empezar. Inicialmente, bueno, vamos a ver lo que son algunas definiciones que son importantes para conocer, ¿verdad? Acerca de lo que son los medicamentos, cuál es el concepto del uso racional de medicamentos, cuál es el concepto de el uso adecuado de medicamentos, los errores más comunes que suceden, ¿verdad? A la hora de utilizar los medicamentos, las consecuencias del mal uso de esos medicamentos, algunos consejos. Vamos a hablar de la automedicación, que es muy importante, y vamos a hablar al final acerca de, bueno, los programas que tenemos nosotros, ¿verdad? Aquí en la farmacia, en el hospital, que es el programa de atención farmacéutica y el centro de información de medicamentos, que consideramos que es muy importante recordarle a la población que pues está a su servicio, ¿verdad? Eh, Inicialmente, ¿verdad? Bueno, lo que tenemos que tener claro que es un medicamento, tenemos que tener claro cuál es el concepto del uso racional de medicamentos según la Organización Mundial de la Salud, la celebración del día R en la institución, que es el Día del Uso Racional de Medicamentos, y el uso adecuado de los mismos. Entonces, bueno, recordando, ¿verdad? Que es un medicamento, es una sustancia natural o sintética que se utiliza para prevenir, para controlar o para curar una enfermedad, ¿verdad? Entonces, esas sustancias pueden ser naturales, pueden ser de origen animal, pueden ser de origen microbiano, pueden ser de origen sintético, ¿verdad? Y también es importante recordar, ¿verdad?, que los medicamentos se utilizan con ese fin, para controlar, curar o prevenir una enfermedad. En cuanto al uso racional de medicamentos, la Organización Mundial de la Salud pues, ha dado una definición desde 1985 que el uso racional de medicamentos requiere que los pacientes reciban las medicaciones apropiadas a sus necesidades clínicas a una dosis que va a satisfacer ese requerimiento, que es individualizado, que es un periodo adecuado de tiempo y que va a ser el costo más bajo para ellos y para su comunidad. Entonces, desde el punto de vista de esta definición, ¿verdad? Tenemos todo un proceso que va desde la prescripción del médico hasta la utilización del paciente de esos medicamentos, y también ya podemos irnos un poquito más allá hasta a la hora de la destrucción de los medicamentos que tenemos en el hogar, ¿verdad? O el exceso de medicamentos que tenemos en el hogar a veces, que eso también es parte de ese uso racional de medicamentos, como la palabra lo dice, ¿verdad? Racional, o sea, de ese raciocinio, de esa entendimiento del uso del medicamento como tal, que a veces pues no lo tenemos, ¿verdad? En cuanto al uso adecuado de medicamentos, esto es otro concepto, ¿verdad?, que está muy relacionado con el uso racional, que consiste, es una definición un poco más corta, ¿verdad?, que consiste en una modificación adecuada, en una medicación adecuada, perdón, con la dosis correspondiente durante el tiempo necesario. Entonces, a veces utilizamos los medicamentos de manera correcta y a veces los tomamos o los utilizamos de manera incorrecta. Recordar un poquito, ¿verdad?, acerca de las presentaciones de los medicamentos, ¿verdad?, que vamos a tener medicamentos que pues los vamos a tomar, que va a ser las tabletas, las cápsulas, los jarabes, lo que va por la vía oral, los que nos inyectamos, que pueden ser vacunas, insulinas, algún medicamento que se requiera, que sea inyectado por las diferentes vías que existen, ¿verdad? Músculo,
subcutáneo, intravenoso, a través de la vena. Hay medicamentos que también que se aplican en la piel, que son las cremas, ungüentos. Hay medicamentos que se utilizan en los ojos, ¿verdad? Como las gotas óticas, perdón, las gotas oculares, las gotas óticas que se van a utilizar en oído. Y vamos a tener también lo que son los aerosoles, ¿verdad? Que pueden utilizarse por vía aérea. Entonces hay diferentes presentaciones de medicamentos que nosotros tenemos que conocer para no incurrir en algún error a la hora de utilizarlos, que esto es muy importante también. Según la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los pacientes se toman mal los medicamentos. Entonces esto es un porcentaje muy alto, ¿verdad? 5 de cada 10 pacientes vamos a tener que se van a tomar mal los medicamentos. Y esto va a tener consecuencias médicas, sociales y económicas. Médicas, ¿por qué? Porque va a haber una afectación de la salud. Social, ¿por qué? Porque, bueno, vamos a tener en la parte social, en nuestro ámbito, en el hogar, vamos a tener una mayor preocupación por esos pacientes o por nuestros familiares o por nuestros conocidos que se están viendo afectados, ¿verdad? Y económicos también porque representa una carga para el sistema, ¿verdad? Para cualquier sistema, ya sea público o salud, vamos a tener una recarga ahí a nivel económico. ¿Por qué? Porque al ser utilizados de una manera incorrecta, pues ya pueden venir efectos adversos, reacciones adversas, efectos secundarios que requieran otras intervenciones, suspensión de medicamentos. Vamos a tener una serie de consecuencias a la hora de pues, tomar malos medicamentos o utilizarlos de manera incorrecta. Algunos errores más comunes en el uso de medicamentos que es muy importante, ¿verdad? A la hora de tener en cuenta de utilizarlos, es que, bueno, generalmente, ¿verdad? Entre los errores más comunes tenemos, no se siguen los horarios que están establecidos. Se nos olvidan los medicamentos cuando vamos de paseo o cuando nos ausentamos del hogar por varias horas, que a veces, bueno, salimos a hacer algún mandado, salimos a hacer algo y de repente se nos olvida el medicamento, entonces ya ahí eso es, pues, una falta de medicamento, ¿verdad? Olvidarse de las tomas correspondientes o de las dosis correspondientes. Recomendar medicamentos a otras personas, esto es un error muy frecuente que se da, ¿verdad? Porque si nos hace algo bien a nosotros, bueno, pensamos que le puede hacer bien a la otra persona y en realidad eso no debería ocurrir. Cultura, ¿verdad? Hay un micrófono abierto por ahí. Tal vez si me ayudan ahí a cerrar el micrófono. Ok, gracias. Olvidarse de tomar las dosis correspondientes, ¿verdad? Eso es muy importante. Recomendar medicamentos a otras personas. En nuestra cultura se da mucho que hacemos recomendaciones o lo que me sirve a mí le puede servir al otro y en realidad eso no debería ser porque podemos pues agravar alguna condición de salud o puede aparecer otra condición de salud, algún efecto adverso, una reacción adversa, un efecto secundario, entonces eso no debería ser. No completar tratamientos, ¿verdad? Cuando ya empezamos a tomar un medicamento y de repente ya nos empezamos a sentir bien y bueno, no, mejor lo suspendo porque ya me siento bien, entonces no lo completamos. Pasa mucho con los antibióticos tienen una pauta ya establecida por un número de días y tenemos que apegarnos a esa pauta. Generalmente a veces los pacientes dicen, no, ya al segundo día me siento bien y lo dejo. Entonces ahí viene lo que es la resistencia a los antibióticos, ¿verdad? No completar tratamientos, abandonar el tratamiento, porque es que yo siento que eso no me hace bien, a mí eso no me ayuda, a mí eso me cae muy pesado, me cae muy mal, entonces abandonamos el tratamiento. No seguir recomendaciones en cuanto a la toma del medicamento en el sentido de cómo sin alimentos, que si lo puedo, me lo puedo tomar con el desayuno, con la cena, entonces eso también es muy importante. No dar información al médico, ¿verdad? Cuando vamos a alguna cita, tal vez el médico nos pregunta, ¿y usted qué toma? Y el paciente no sabe cuál es la dosis, no sabe cuál es el medicamento. Y eso es muy importante. El paciente tiene que saber qué es lo que está tomando, cómo se llama,
cuál es la fuerza del medicamento, a qué hora se lo tiene que tomar, por cuánto tiempo. Eso es muy importante porque es una información que se le da al médico que es muy valiosa para él poder realizar la consulta, ¿verdad? Entonces, a la hora de atender al paciente, esa información el médico le va a pues ayudar mucho, ¿verdad? Y también a veces se nos olvida y también utilizamos productos que son naturales, que nos venden en o productos homeopáticos o que nos venden en las macrobióticas, y eso es algo muy importante también porque pueden existir interacciones. Entonces, hay una amplia información ahí que hay que tener en cuenta a la hora de, pues, tomar los medicamentos y que los pacientes cometen, ¿verdad? Esos errores, pues sin querer, ¿verdad? Pero la idea es educar al paciente. Una de las cosas también que se me fue mencionarles al principio, ¿verdad? Es que en la caja, la institución como tal, celebra el día R, ¿verdad? Que es el Día del Uso Racional de Medicamentos. Y que el objetivo de esa celebración, ¿verdad? Eso se da en el mes de julio, es pues hacer una concientización sobre el uso adecuado de medicamentos. Entonces, en las farmacias del país siempre se realizan actividades que van enfocadas justamente a concientizar al paciente, al usuario, acerca del uso correcto de los medicamentos. Entonces, ustedes por ahí en el mes de julio se pueden acercar a las farmacias y en su mayoría siempre se hacen actividades, se están haciendo trabajos de información, ¿verdad? Para que pues mejorar esa parte de el uso adecuado, del uso correcto de medicamentos. Hablamos también de la adherencia al tratamiento, ¿verdad? Que cuando hablamos de adherencia es ese apego que tiene el paciente a su tratamiento, a su medicación que fue indicada por un médico, ¿verdad? Entonces, hablando de este tema del uso racional, que hablamos de un uso correcto de medicamentos, ¿verdad? También hablamos de un uso irracional de medicamentos, ¿verdad? Que eso se va a dar cuando los profesionales prescriptores, o sea, los que pueden prescribir, o sea, los médicos, o los que están autorizados para realizar prescripciones, los farmacéuticos y los pacientes no cumplen con esos requisitos del buen uso de los medicamentos. Entonces, como yo les comentaba al principio, ¿verdad? El uso racional de medicamentos no solo es paciente, sino que es un proceso desde que el médico prescribe, sabe cuál es el medicamento que mejor se adapta a esa condición del paciente, tanto de nosotros los farmacéuticos que vamos a realizar pues una revisión y una educación activa al paciente acerca de ese tratamiento, ¿verdad? Y también los pacientes que, bueno, pues tienen que adherirse a ese tratamiento, apegarse a ese tratamiento, porque al final lo que queremos es que el paciente tenga una mejora en su condición de salud, ¿verdad? Eso es como el objetivo de este uso racional y adecuado de medicamentos. ¿Cuáles van a ser algunas consecuencias de ese uso irracional o de ese uso inadecuado de medicamentos? Bueno, vamos a tener bastantes, vamos a tener resistencia a antibióticos, vamos a tener reacciones adversas, vamos a tener desperdicio de recursos. ¿Por qué? Porque de repente esos medicamentos ya no nos van a funcionar porque los dejamos, porque abandonamos el tratamiento. O tal vez recomendamos algo que no tenemos que recomendar y de repente a esa persona no le funciona, entonces lo deja utilizar. Eh, o hay una pérdida de confianza del paciente también hacia el sistema, y también pueden existir errores de medicación, ¿verdad? En ese tema del desperdicio de recursos es también muy importante porque, bueno, nosotros hicimos aquí en la farmacia, ¿verdad? Se hizo una campaña de recolección de medicamentos, que generalmente son medicamentos que los pacientes tienen en la casa, ¿verdad? Y bueno, son medicamentos vencidos, son medicamentos que no se utilizaron, y en realidad eso es un desperdicio muy grande para la institución, ¿verdad? Y son medicamentos que si los utilizáramos de la manera correcta, pues no se tendrían que destruir, porque lamentablemente eso se destruye, eso no se puede volver a incluir en un inventario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso salió ya de nuestro control en el sentido del control
de las temperaturas, del almacenamiento, si se Ahí hay correctamente. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Con el tema del uso racional de medicamentos y el uso adecuado. O sea, no nos tienen que sobrar medicamentos ni nos tienen que faltar, porque en realidad ya se supone, como vimos al principio, que la terapia está dada para un tiempo adecuado. O sea, no le vamos a dar ni más ni menos. Se le da lo justo al paciente que requiere para ese tiempo indicado del medicamento, ¿verdad? Consejos, ¿verdad? Para ese buen uso de los medicamentos, ¿verdad? Bueno, tomarlos según las indicaciones médicas, que eso también es pues muy importante. Si el médico nos da una indicación, pues apegarnos a esa indicación. No manipularlos sin una indicación previa. A veces los sacamos de los blisters, a veces trituramos las tabletas. Eh, no deberíamos hacer eso, al menos que tengamos una indicación concreta, ¿verdad? Respetar las dosis y las frecuencias de los medicamentos, completar nuestro tratamiento, conservarlos de una manera adecuada, ¿verdad? En el envase original y, bueno, pues si tiene el prospecto, que es, el prospecto le llamamos como esa información que trae el medicamento, ¿verdad? Que es muy importante leerla. Eh, si se consumen varios medicamentos, solicitar que se elabore un horario de medicamentos, eso se solicita al farmacéutico, a la farmacia, ¿verdad? Para que de una manera, pues, técnica, científica, podamos elaborar ese horario de medicamentos, a qué hora se pueden administrar, con alimentos o sin alimentos, como lo veamos ahora, alejados de otros medicamentos por si hay interacciones entre medicamentos, porque también existen interacciones entre medicamentos, mantener estilos de vida saludables, tomarlos con bastante agua y muy importante verificar que el medicamento se encuentre en buen estado, ¿verdad? Que a veces, como yo les mencionaba anteriormente, tenemos un exceso de medicamentos en la casa y de repente se nos vencieron y de repente no sabemos si se pueden utilizar o no. Hay que estar chequeando las fechas de vencimiento. Generalmente, pues de las farmacias salen con una buena fecha, pero siempre nosotros tenemos la responsabilidad en el hogar de estar en la casa, ¿verdad? Estar revisando esas fechas de medicamentos, a revisar que el medicamento se vea en buen estado, ¿verdad? Hablamos también acerca de la automedicación, que es un tema muy importante y creo que a veces como que lo dejamos de lado, ¿verdad? Que es un acto mediante el cual la persona, bajo su propia responsabilidad, utiliza un medicamento sin que medie una indicación médica. O hay otra definición también, que es la utilización de medicamentos por iniciativa propia sin una intervención por parte del médico, ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o supervisión de tratamiento. La automedicación es algo que también está muy arraigado en nuestra cultura, ¿verdad? Hay medicamentos que son medicamentos de venta libre, hay medicamentos que son medicamentos que requieren una receta o una prescripción médica, ¿verdad? Entonces, estos de venta libre es lo que uno ve ahí en los supermercados, ¿verdad? Que uno los ve y no necesita ninguna indicación en el sentido para comprarlos. Pero realmente estos medicamentos pueden traer complicaciones si no se utilizan de la manera correcta o si no tienen una indicación pues científica, ¿verdad? De profesionales que puedan verdaderamente hacer esa indicación, ¿verdad? Entonces, la automedicación va a traer consecuencias también, como lo vimos ahora con el tema de el uso racional de medicamentos, como cuáles, como la resistencia también a los antibióticos, ¿verdad? Como efectos secundarios, reacciones adversas e incluso intoxicaciones. ¿Por qué? Porque los estamos tomando sin tener conocimiento del medicamento, puede crear dependencias dependiendo del medicamento que sea. Puede existir interacciones entre medicamentos. ¿Por qué? Porque de repente se está consumiendo algún medicamento, se está tomando algún medicamento que puede hacer una interacción con eso que se está adquiriendo, ¿verdad? Bajo la responsabilidad del paciente, del usuario, y eso nos puede traer también pues efectos secundarios, reacciones adversas.
Y al final de cuentas, ¿verdad? Lo que nos va a traer esta automedicación, al igual que un uso racional de medicamentos, es una complicación en nuestra salud. Y bueno, también se pueden dar enmascaramientos de otras enfermedades, ¿verdad? Que pueden ser enfermedades graves y que nosotros pues estamos ahí enmascarando, por decirlo así, ocultando, que deberían ser valoradas en realidad por un profesional médico, por un profesional de la salud, ¿verdad? Entonces, como resumen, ¿verdad? Consecuencias de una automedicación. ¿Qué automedicación es? Ok, yo me voy a tomar esto porque me lo dijo mi vecino o porque lo vi ahí en el súper y me pareció que me puede ayudar. Al final de cuentas, esto lo que nos va a traer es una complicación de la salud. Es muy importante los pacientes, ¿verdad? Los que estamos pues en ese consumo de medicamentos, ¿verdad? Responder a las siguientes preguntas. Y, bueno, los que están conectados, ¿verdad? Pueden hacerse esas preguntas ahorita. ¿Cuál o cuáles son los medicamentos que tomo? ¿Verdad? ¿Usted sabe cuáles son los medicamentos que usted toma? ¿Sabe cuál es la fuerza? ¿Cómo se llama? ¿Sabe para qué es? O sea, ¿para qué se indicó? Eh, ¿Sabe también qué sucede si no se los toman? ¿Verdad? Como tiene que ser. ¿Cuándo y cómo debe tomarlos? Esto es muy importante también. ¿Cómo debe conservarlos? ¿Y qué hacer en caso que se le olvida una dosis o se le olvidan dos dosis o qué hacer, ¿verdad? Porque a veces les sobran medicamentos o les faltan, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Verdad? Se hace esa pregunta, ¿por qué me está faltando? ¿Por qué me está sobrando? ¿Me los estoy tomando como tiene que ser? Estas preguntas son muy importantes porque esas preguntas nos guían este, para determinar si existe una adherencia o un apego al tratamiento, ¿verdad? Que es parte también de lo que hablábamos en esta charla, ¿verdad? Acerca del uso racional de esos medicamentos, del uso adecuado de esos medicamentos. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿verdad? Ya que vimos estas preguntas de aquí, bueno, ustedes ahí en donde están pueden pues hacérselas, ¿verdad? Hacerse como ese examen. Eh, si ustedes de estas preguntas pues no saben la respuesta, ¿verdad? Porque bueno, la idea es aprender todos, ¿verdad? Nosotros aquí en el hospital, ¿verdad? Tenemos un centro de información de medicamentos, ¿verdad? Que una consulta de atención farmacéutica, que el objetivo es pues ayudar al paciente a poder ser adherente a ese tratamiento, ¿verdad? Eh, Así como también concientizar acerca del uso correcto del medicamento. Y bueno, aquí nosotros hacemos horarios de medicamentos, como es, que es un ejemplo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Se guía al paciente en qué momento del día se puede tomar esos medicamentos, si con el desayuno, si con la merienda, con el almuerzo, con la cena, en la noche, antes de acostarse, algunas observaciones o indicaciones especiales. Esto lo hacemos nosotros, ¿verdad? Lo hacemos los farmacéuticos y la idea es pues que el paciente pueda tomarse sus medicamentos de la manera correcta y que se apegue a su tratamiento para que no tenga complicaciones en su salud, ¿verdad? Como vimos en una diapositiva anterior, que sería una carita triste, ¿verdad? Porque al final de cuentas, todos nosotros lo que queremos es estar bien, es estar con salud, ¿verdad? Entonces, eh, la idea es justamente, ¿verdad? Pues ayudarles a los pacientes a que su condición de salud pues mejore, ¿verdad? Su calidad de vida. También se hacen pues, organizadores de medicamentos y también tenemos una consulta especializada donde ya pues se atienden más, pues de manera más personalizada, más especializada a los pacientes que requieran pues alguna intervención. Eh, um, y bueno, eso sería la presentación del día de hoy.
que está relacionada con el día R, ¿verdad? Que es pues la celebración del uso racional de medicamentos en las farmacias pues, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Si tienen alguna consulta o alguna duda, de igual forma la podemos hacer ahorita. Aquí también creo que la pasé muy rápido, que está el número de teléfono, por si gustan también lo pueden anotar, que es el número de teléfono de nuestro Centro de Información de Medicamentos o de nuestro consultorio de atención farmacéutica, y que pues ahí siempre va a haber un farmacéutico, ¿verdad?, que los puede ayudar con el tema de sus medicamentos. Y bueno, creo que no se me escapa nada. Hay una frase que me gustó mucho, que dice que el paciente contribuirá al uso racional de medicamentos cuando utilice correctamente solo los medicamentos por prescripción médica. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Y sería lo perfecto, ¿verdad? En base a un problema de salud correctamente diagnosticado y teniendo en consideración las indicaciones y recomendaciones del prescriptor y dispensador, en este caso que es dispensador farmacéutico, y evitando la automedicación, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a contribuir a un uso adecuado y un uso correcto de los medicamentos. Y bueno, aquí tengo el chat, pero no, ahí doña Marta escribió. Ok, y bueno, eso sería la charla del día de hoy. Si tienen alguna duda o alguna consulta, pues con muchísimo gusto. Y ahí Buenos días. buenos días. Disculpe, yo subí la mano para hacer una Bueno, consulta, pero solo abrí el micrófono mejor. Discúlpeme, doctora. No sé si mi consulta es y no es con relación a este tema, porque digamos yo soy una adulta mayor de 76 años y a veces nos pasan problemas, pero no directamente por el mal uso del medicamento, sino por la mala prescripción del medicamento. No sé si puedo hacer el comentario o la pregunta aquí con usted. Bueno, háganle y vamos a ver si, Sí, si le puedo es que ayudar con mucho gusto. sí, muchísimas gracias. Digamos, eso no me pasó ahorita, me costó 2 años llegar al lugar, pero digamos, yo llegué a Levi's y expuse mi problema que tenía. Y digamos, en ese momentito había una doctora y me dice, sí, eso es muy común. Le voy a mandar ese antibiótico porque a ustedes, los adultos mayores, les pasa con mucha frecuencia por las planchas, por las placas, o no sé cómo se llaman los dientes postizos. Conclusión, digamos, no me preguntó si yo tenía o no tenía, sino que simplemente me mandó el antibiótico, y el antibiótico obviamente no me solucionó y me trajo grandes problemas. Yo no usaba y no tengo, bendición de Dios, ninguna placa ni plancha, y digamos, yo esperaba que me mandaran con un especialista, pero ya le digo, me costó 2 años lograr llegar con la persona que me diera con el problema. Pero mientras tanto me estuvieron dando muchos medicamentos y no era el medicamento para mí. Y digamos, fueron medicamentos prescritos, pero no eran para mí o para mi problema. Digamos, ahí yo sé que no sé, posiblemente solo le estoy exponiendo un problema, pero no sabía cómo decirlo. Muchas gracias. No, bueno, pues muchas gracias por el aporte, porque en realidad, como hablábamos al principio, ¿verdad? El tema del uso racional de medicamentos no solamente del paciente, ¿verdad? Sino que también es de la parte de la prescripción. Disculpe, casi no la oigo, como que hay otro micrófono. Con el micrófono abierto, ¿me escuchan?
¿Ahí me escuchan? Sí, doctora. Ok. Voy a hablar un poco, es que yo hablo un poquito bajo, entonces voy a hablar más duro. No, voy a cerrar el mío por cualquier cosa. Ok. Bueno, como hablábamos al principio, ¿verdad? El uso racional de medicamentos no es solamente el paciente, ¿verdad? Sino que ya vimos que es un proceso desde que el médico prescribe hasta que el paciente pues utiliza el medicamento, ¿verdad? Entonces también la prescripción al final de cuentas es una responsabilidad del médico y sucede a veces también que indica pues el médico eh, con la información que tiene, ¿verdad? Puede indicar medicamentos que tal vez no son para esa enfermedad o para esa patología, pero es algo que ya es responsabilidad del médico, ¿verdad? Igual, como les digo, o sea, es el uso racional de medicamentos no solo es la parte de paciente, sino que va involucrado también prescripción, que el médico prescriba el medicamento según la enfermedad del paciente, en las dosis adecuadas, que no tenga en la pauta adecuada, que no tenga presente interacciones. Y también está la parte de la farmacia, ¿verdad? Que haga una revisión de esa prescripción también, ¿verdad? Que en lo que se pueda, ¿verdad? En la medida de lo que se pueda, que se despachen las cantidades correctas, que se despache el medicamento correcto, ¿verdad? Entonces, como hablábamos al principio, todo esto es un proceso. No solamente es uso racional de que el paciente utilice bien sus medicamentos, sino que viene desde la prescripción. Bueno, entonces, bueno, digamos, su comentario es algo que es muy válido porque eso puede pasar y como les digo, es parte de la responsabilidad que tiene el médico prescriptor, ¿verdad? Y que justamente, ¿verdad? Estas campañas de uso racional de medicamentos también van dirigidas también a todos los profesionales que están involucrados en la salud de los pacientes, ¿verdad? No solamente es paciente, sino también médico, farmacia y también, bueno, inclusive involucra muchísimo más como la adquisición de medicamentos, y un montón de temas que están involucrados en este manejo, que al final es el manejo de la salud de los pacientes, ¿verdad? Que al final lo que queremos es pues una calidad de vida o una pues, recuperación del paciente, ¿verdad? Porque hablábamos al principio que el medicamento se utiliza para curar, prevenir o controlar enfermedades, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es, en realidad el comentario pues es muy atinado porque nos recuerda que no solamente es paciente, no solamente es farmacia, también el médico. Y como hablábamos al principio, ¿verdad? Cuando no se utilizan adecuadamente los medicamentos, vamos a tener una pérdida de confianza, ¿verdad? Que yo se lo mencionaba al principio de la presentación. Hay una pérdida de confianza de parte del paciente hacia el sistema, o sea, hacia los médicos, hacia los farmacéuticos, hacia los especialistas, ¿verdad? Y bueno, pues eso es un trabajo de todos, ¿verdad? Por ahí veo un comentario en el chat de doña Ceci. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Con mucho gusto. Por ahí vi un comentario de doña Ceci que dice, en el chat, buenos días, ¿a dónde podemos llevar los medicamentos vencidos? Bueno, esto es muy importante. Generalmente se están haciendo pues campañas de recolección de medicamentos. Ahí yo lo que los insto, ¿verdad? Es estar muy pendiente de, generalmente en las farmacias, en los centros de salud que están cerca del hogar, siempre están haciendo campañas de recolección de medicamentos que ya no se pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, nosotros acabamos de tener una que de hecho fue la semana pasada, bueno, la semana antepasada, y se recogieron varios medicamentos. Obviamente se hace en fechas establecidas porque hay todo un tema de coordinación, ¿verdad? Que se tienen que segregar, hay que mandar a destruirlos, en fin, es toda una serie de un proceso, ¿verdad? Pero sí los insto a que ustedes estén pendientes, a estar preguntando en las áreas de salud, en las clínicas, en los EVAIS, pues si hacen esas campañas, estar como pendiente ahí, ¿verdad? También en los medios de comunicación se hacen, hay, ya últimamente las municipalidades están haciendo recolecciones, universidades están haciendo recolecciones de medicamentos,
Entonces, pues esos son lugares donde se pueden llevar. Sería ahí la pregunta concreta, ¿a dónde los podemos llevar? Bueno, preguntar en la zona de salud que usted tenga más cerca. Ahí usted puede preguntar si los puede llevar. Doña, dice que Max Céspedes, tengo una consulta. Dígame, Buenos días. buenos días. Bueno, muchas gracias. Vea, mi consulta es esta. Ese número telefónico yo puedo hacer consultas de si soy paciente del hospital o sin ser paciente del hospital. Usted puede hacer consultas, o sea, cualquier persona puede llamarnos. No necesariamente tiene que ser paciente del hospital. Ok, Puede llamar cualquier persona a hacernos cualquier consulta relacionada, pues obviamente al tema de los medicamentos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, para eso estamos, ¿verdad? No son, claro, o sea, las consultas sí ya especializadas, ¿verdad? Sí ya son consultas especializadas, que es como una consulta de atención farmacéutica, pues ahí sí ya son pacientes que son referidos ya a nivel del hospital, ¿verdad? Pero no, si, no, no, pero si claro, son sí le entiendo. pero si son Eh, llamadas de alguna consulta, algún medicamento, usted nos puede llamar y nosotros con mucho gusto lo vamos no, perfecto, a atender. perfecto. Le voy a explicar. Es que mi mamá tiene 92 años y ustedes la atienden. Muchas veces la acompaña mi hermana y entonces ella no anota las características del medicamento. Entonces, ella dice, es que el doctor me dijo, pero no sabe qué consecuencias tienen las preguntas que usted hizo. ¿Ah? Ajá, Entonces, ajá. yo soy muy pendiente de ella, entonces me gusta investigar eso. Entonces voy a contestar esas preguntas, algunas de esas preguntas con respecto a mi mamá. Claro, Pero también yo soy un adulto de 66 años que me ven en Guadalupe. Yo ajá. vivo en Mateplátano. Pero a mí me ha sucedido, yo no sé, yo sé que no es tal vez de la parte suya, nada más para ver qué me recomienda. A mí me dan una pastilla para el colesterol que se llama lovastatina, Ajá. ¿ok? Pero yo tengo el colesterol bueno. Pero entonces siempre que le he dicho al doctor, pero ¿por qué me da lovastatina si yo tengo colesterol bueno? Y nunca me dicen, no, es que es por seguridad. Entonces yo no sé si es cierto o no, yo yo me la tomo, porque el doctor me la recomienda y entonces yo no sé nada de médico, esa no es mi profesión. ¿Okay? Ujú. Pero yo a veces digo, si no es necesario tomármela, es un recurso que se desperdicia y ese tipo de cosas. Ujú. Pero yo creo que consultándoles a ustedes yo podría saber más información. Claro. Yo creo que tal vez, no sé por qué, antes la caja, cuando ponía las etiquetas de los medicamentos, decía para qué era el medicamento. Entonces a uno lo guiaba. Yo supongo que lo quitaron con el sentido de que la gente no medicara a otros. ¿Ah? Supongo que ese es el objetivo. Ujú. Pero a veces nos falta, digamos, a las personas, hay gente que no se interesa. Yo en lo particular me intereso mucho por lo de mi mamá y lo mío, pero hay personas que nos interesamos en saber qué pasa con el medicamento. ¿Va? Claro. Entonces, pero ya usted con ese número, yo creo que ahí es donde podemos solucionar esas dudas. ¿A qué horario se puede llamar? Generalmente el farmacéutico, bueno, ahí eso es un consultorio, ¿verdad? Uh Generalmente -huh. estamos de 7 de la mañana a 4 de la tarde, pero de igual forma, ese número es como específico para esa función, ¿verdad? Pero igual ustedes nos pueden llamar, ya sea a cualquiera de las dos farmacias, siempre hay un farmacéutico ahí disponible, entonces si la duda, pues de verdad que pues o sea, a usted le interesa mucho, ¿verdad? Que se le evacúe, ¿verdad? Entonces usted nos puede llamar en realidad en cualquier momento. No, pero está bien, ahí uno puede programar las dudas para quitarle menos tiempo y ordenadas y entonces ustedes Claro, lo resuelven rápido. Y claro. si yo quisiera aprender un poquito de los medicamentos, la caja tiene un sitio donde tenga, digamos, las características del medicamento y ese tipo de cosas que uno pueda leer o uno tiene que buscarlo en Google en otro lado. Vieras que, digamos que para como,
o sea, como para acceso a pacientes, como así, como decirle que tenga una guía de los medicamentos que se utilizan a nivel institucional de acceso a pacientes, me parece que no. Como si hay como un formulario institucional, pero bueno, usted yo creo que lo puede buscar en internet y me parece que ahí está, o sea, es de acceso al público. Que es el Bueno, formulario que se llama Formulario Terapéutico Nacional, que yo creo que eso está a acceso al público, pero como perdón, ¿cómo se llama? Perdón. Formulario Terapéutico Nacional, Ok, muy bien, yo lo voy a buscar. Formulario Terapéutico Institucional, yo creo que usted se mete, digamos, ahorita, lo pone en Google y le sale, ¿verdad? Eso es como de consulta pública, por decirlo así, ¿verdad? Que eso va dirigido mucho a los profesionales, ¿verdad? Si uno quiere consultar algún medicamento, pero está ahí en consulta pública y se puede, pues, consultar, ¿verdad? De igual forma, como usted dijo ahora, o sea, ahora hay mucha tecnología, hay mucha información que sinceramente ahora usted hace un clic y ya aparece información de todo, ¿verdad? Que eso también es muy importante, no podemos guiarnos por cualquier información, ¿verdad? Es Siempre, correcto. siempre tiene que ser una información que sea, bueno, pues respaldada de manera científica, ¿verdad? De ahí ya entramos a un tema de que cuáles bibliografías o cuáles fuentes son confiables, ¿verdad? Porque usted se mete a Google a buscar ahorita cualquier cosa y le va a salir De todo. de todo, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es importante, no importa, ustedes pueden buscar información, pero siempre tiene que ir a la par de un criterio profesional, un criterio técnico, ¿verdad? Claro. Eso es No, bien no, importante. lo que voy a hacer es que voy a investigar cierta información de los medicamentos y ese formulario. Y después de que tengo claro, entonces voy a llamarlos a ustedes para tener las preguntas, y las preguntas correctas, ¿ah? Sí, Más bien, muchísimas gracias. de igual forma nos puede llamar y nosotros ahí con Sí. mucho gusto. No, no, muchísimas gracias. Muy amable. Hasta Bueno, luego. no sé si alguien más tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Ese tema es muy bonito, en realidad es un tema que tiene mucho peso, ¿verdad? Más en nosotros, que bueno, ahora como decía don Max, ¿verdad? Uno tiene acceso a un montón de información y tal vez esa información no es pues la información más adecuada, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que buscar la información que sea respaldada de manera científica y que venga de un profesional que le pueda decir usted, sí, vea, esto es así, esto se toma así, esto es para esto. Y bueno, a veces uno entiende, ¿verdad? Que por una cuestión de tiempo, pues tal vez no se pueda este, indagar acerca de los medicamentos en una consulta, ¿verdad? Pero, bueno, esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Ya ahora tenemos que ir cambiando esa cultura de que yo no sé lo que me tomo, no sé a qué horas es, eso lo sabe mi familiar, eso lo sabe mi hijo, o sea, ya esa cultura tenemos que irla desapareciendo y empoderarnos nosotros, ¿verdad? Como pacientes de lo que nosotros nos estamos tomando, porque al final de cuentas es nuestra salud, al final de cuentas es nuestra calidad de vida, al final de cuentas somos nosotros los que vamos a tener una complicación de salud y tratar de apegarnos lo más que podamos a los medicamentos y de esta manera contribuir al uso racional de los mismos, al uso adecuado de los mismos, ¿verdad? Doña Nancy, no sé si usted quiere decir algo, que la veo por ahí. Sí, es que venía de ahí del geriátrico y venía en el Uber, entonces no podía hablar mucho, se cortaba la llamada. Sí, no, yo tengo aquí lo de esa tablita que se lo dieron ahí, que nos dieron ahí en el PINEC. Y lo que he hecho ahí es aumentar, porque le cambiaron las dosis de la insulina. Ajá. Antes tomaba pues solamente la insulina, la lechosa. Ahora ya le aumentaron la otra, pero lo que había pasado era que a pesar de eso, estaba en 380 el
el azúcar. Ujú. Entonces, hoy fui casualmente ahí para a ver si se estaba poniendo correctamente la insulina. Porque tengo entendido que dependiendo cómo se ponga, eso es lo que no entendí bien, si se queda intramuscular o se queda como, entonces no hace el efecto. No sé si eso lo podría explicar. No, las insulinas se aplican de manera subcutánea. Sí, pero si que tiene que ser recta, si tiene que ser, ¿cómo se dice? Bueno, ahora le explicaron que se la tiene que poner de recta, que sea la parte, que sea la inyección que se ponga recta, porque él se la pone en el estómago, Ajá. ¿no? Entonces, pues por la misma posición en la pancita, pues yo creo que se estaba poniendo así como media diagonal. Entonces, no sé si eso era que no, Se lo estaba aplicando mal, digamos, por decirlo así. eso es lo que no sé. Ajá. Entonces, pero bueno, ahora ya le explicaron, Fanny le explicó que tiene que ser recta. Ok. Pero al ser recta va a penetrar, ¿no? Ujú. Sí, sí, si es, digamos, si es recta va a tener pues va a ser bien colocada, ¿verdad? Entonces sí va a tener el efecto deseado, ¿verdad? Entonces sí es eso de que si no está bien, si no introduce bien, es porque no va a ser el efecto. Eso es lo que me quedó así como. Es que, digamos, si no se aplica bien la insulina, pues o sea, no va a tener el efecto deseado en el organismo. Como hablábamos ahora al principio de la charla, ¿verdad? Los medicamentos van a Por tener, eso, pero ¿qué cosa es ponérsela bien? Esa es la pregunta. como le explicó Fanny, ¿verdad? Que es Ok, recta, ajá, como ella ok, le explicó. Ujú. Sí, ok. enfermería se encarga justamente de explicarle a los pacientes cómo se tienen que administrar los medicamentos cuando son por vías subcutáneas, ¿verdad? Entonces, Ajá. Sí, no, justo acabo de ahí para eso, ¿no? Entonces lo que hice fue en la misma hoja que nos dieron ustedes, ahí mismo le escribí, bueno, no, la doctora Ríos había escrito en otro papel aparte la cantidad que se había cambiado de insulina. Entonces ahora me dijo que hay que ponérsela, revisarle en el desayuno, antes del desayuno y en la noche, creo que era después, ya no me acuerdo, para ver cómo está de la insulina, para ver cómo está en eso, ¿no? pero Entonces, usted lo tiene anotado, ¿verdad? Eso. sí, no, creo que lo tengo en el bolso. Eso Ahorita es muy, perdón, eso es muy importante, ¿verdad? Porque al principio de la presentación veíamos cuáles son las presentaciones, ¿verdad? De los medicamentos. Y justamente parte de ese uso adecuado, bueno, es conocer cómo administrarse bien los medicamentos, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo, digamos, si no se pone bien una insulina, no vamos a tener esos efectos deseados. perdón, doctora, no le escucho porque hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, ¿cuál es? No lo puedo escuchar. Yo creo que Cierto, no me deja escucharla bien. Es una D, Daniel. hay varios micrófonos abiertos ahí, pero no los puedo. Daniel, sí, Daniel, puedo mutear. y Gracias. ahora sí. Creo que hay uno más abierto por ahí. Ok, bueno, entonces, como les estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Justamente el conocer cómo administrarse bien esos medicamentos, pues nos van a ayudar o nos va a ayudar a, pues, a que el medicamento tenga el efecto deseado en el organismo, ¿verdad? Por eso al principio de la charla veíamos justamente eso, la presentación de los medicamentos, ¿verdad? Y eso es un tema muy amplio, ¿verdad? Porque existe la forma adecuada para aplicarse una insulina, por ejemplo, como nos explica doña Nancy ahora, hay una forma adecuada de ponerse las gotitas en los ojos, hay una forma adecuada de aplicarnos las cremas, aplicarnos los ungüentos. Eso es un tema también, pues, amplio, ¿verdad? Y, pero la idea es que cada vez que nosotros
nos prescriban un medicamento, bueno, pues darnos a la tarea de estudiar cómo se aplican correctamente, cómo se toman correctamente, si con alimentos, si sin alimentos, si puedo tomar leche, si no puedo tomar leche, si puedo, ciertas, inclusive hay ciertos medicamentos que se pueden ver afectados por ciertos vegetales también, ¿verdad? O sea, hay una serie ahí o sea, de puntos que hay que tener en cuenta a la hora de tomar medicamentos, ¿verdad? Que generalmente a veces la gente por desconocimiento no sabe y ahí es donde entonces empieza a afectarse ese efecto o esa eficacia, ¿verdad? O eso que queremos que logre el medicamento en la persona, ¿verdad? Que al final, como el objetivo final, ¿verdad? Es que la persona esté bien en su condición de salud, ¿verdad? Entonces, igual, doña Nancy, si usted tiene alguna otra duda, usted nos puede llamar en cualquier momento y nosotros con muchísimo gusto la vamos a atender, ¿verdad? Y esto es tiene un valor agregado, ¿verdad? Todos esos programas que hacen a nivel hospitalario, como lo es el PINEC, nos trae ese valor agregado a esa terapia, ¿verdad? A esa terapia medicamentosa, a esa terapia con los medicamentos que van a ayudar al final que el paciente tenga una enfermedad controlada, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar en la calidad de vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque al final lo que buscamos es justamente eso, que el paciente tenga Ahora, enfermedad controlada. la consulte, la que le interrumpa. ¿Qué diferencia hay en ponerse la insulina en la noche, las dos, porque él está usando las dos? ¿Ponérsela después de la cena o antes de la cena? Bueno, vieras que la recomendación es justo antes de la cena, ¿verdad? Pero esa es una recomendación que, digamos, se hace de manera general. Okay. Ahora, si ya usted le dieron una recomendación en el programa, en donde está, entonces pues sí es mejor hacer la consulta específicamente a ellos, porque ellos conocen ya en sí la condición del paciente, ya tienen un antecedente, ya tienen pues ya un conocimiento previo en contexto del paciente en específico que estamos hablando, ¿verdad? Pero generalmente las insulinas, las que son las que se utilizan a nivel de institución, generalmente son justo antes del desayuno, justo antes de la cena, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Si a usted le dieron otra recomendación, mi recomendación, ¿verdad? Sería que se haga la consulta directamente con ellos, porque ellos tienen el contexto del paciente que están viendo o sea, en específico, ¿verdad? Sí, entonces lo que pasa es que tendría que ver si llamo o pregunto, porque aquí la doctora le había puesto, acá lo tengo escrito, en la noche, después de cenar, ponerle 33 rayitas de la transparente, pero ahorita que estuve ahí, la persona que me vio dijo, no, antes de la cena. Entonces ya me confundí. Sí, entonces es mejor que si ya como ya en ese tema tan específico, sí mejor que consultes con la gente del PINEC, ¿verdad? Que es el que ¿Ok? está con la gente del PINEC, que es el que está llevando la valoración del paciente, ¿verdad? Pero entonces con la gente del PINE, ¿con quién? Con Fanny. Fanny fue la que la... No, Fanny fue la que la vio hoy en la mañana, lo vio y me explicó bien y todo. Pero la que mandó esto de la noche fue la doctora, no fue ella. Ok, pero entonces usted tiene forma de comunicarse con ellos. ¿Con la doctora? ¿O sí? ¿Tiene forma de comunicarse con ellos, con los coordinadores del programa? No. No, o sea, tendría que escribir, pero entonces me queda, yo tengo que escrito que es lo de la noche y lo de... Digamos, como le digo, ¿verdad? Digamos, si la O sea, recomendación... la doctora que lo vio me puso aquí en el papel 33 rayitas, ¿no? Pero hoy en la mañana que estuve con Fanny, que fue amable por indicarle a él, le pregunté
Le digo, sigo con esto y me dice que tiene que ser 15 minutos antes de la cena. Entonces, Ok. no sé. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a hacer algo. Doña Nancy, si quiere, ahora ya al final, usted me da su número de teléfono, ¿verdad? Para no, cuando ya se salgan todos, y me lo dan para yo entonces, pues, averiguar con ellos. Y cualquier cosa yo a usted, pues, la estaría contactando. Porque como le digo, generalmente la recomendación de las insulinas es cena antes, desayuno antes cena, ¿verdad? Bueno, depende del esquema. Pero si la doctora le está usted indicando algo, entonces ahí tendríamos que como que valorarlo, ¿verdad? Yo no soy parte de ese equipo, pero igual yo con mucho gusto puedo, pues ayudarle. Entonces ahora, doña Nancy, me da su número de teléfono y vemos un poquito más su caso y ahí nos estamos comunicando, ¿le parece? Ok. Está bien. Se lo dicto. Okay. O no, ahora o bueno, si me lo quiere decir ahorita con todos aquí presentes. Sí, nos conocemos, ahí no hay problema. Bueno, ok. 88 88 69 69 04 04 85. Ok. Vea, yo la voy a grabar su nombre y ahorita yo le escribo para que me dé como más información del paciente Sí. y poder pues y preguntar, ¿verdad? A ver qué es lo que pasa, porque sinceramente desconozco el contexto del paciente y quién lo ha visto y demás, entonces mejor como para estar claros, ¿verdad? Y poder ayudarles en ese sentido. Yo espero su llamada, muchas gracias. Perfecto. ¿Existe alguna otra consulta, alguna otra duda? Por ahí veo que si van a dar esta charla en otro mes. Bueno, generalmente sí, nosotros estamos dando charlas frecuentemente, tal vez no los mismos temas, pero sí están muy relacionadas. Entonces, pues ahí oportunamente en los medios de comunicación del hospital, ahí siempre se están comunicando qué charlas se van a dar, qué actividades van a haber. Entonces, pues para que ustedes estén pendientes, ¿verdad? De eso. ¿Alguna otra consulta? Y si no, pues entonces ya podemos ir terminando. Muchísimas gracias de verdad por su atención. Gracias por su participación. Espero que pues esta información sea de utilidad. Es un tema muy amplio, es un tema muy bonito, es un tema muy interesante y creo que, bueno, las líneas de comunicación con nosotros están abiertas en el momento que ustedes necesiten, quieran preguntar, indagar un poquito más acerca de los medicamentos y en lo que estén a nuestra mano poder pues ayudarles, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Y entonces eso sería todo. Les agradezco su participación y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto.